Hola, aquí nuevamente con ustedes el doctor Alejandro Maldonado del Grupo Inteligente de CIA. Primero que nada, espero que estén bien en esta época donde tenemos que cuidarnos mucho para evitar contagiar a más gente y que nosotros nos contagiemos. Bien, en esta ocasión quisiera continuar con el tema de entrenamiento de redes neuronales. En particular, estuvimos revisando el tema del aprendizaje utilizando el algoritmo de descenso de gradiente. En esta ocasión abordaremos el concepto de la retropropagación y cómo se conecta con un problema que es el problema del gradiente desvaneciente. Bien, comencemos. Como vimos en la ocasión pasada, el algoritmo de descenso de gradiente nos permite ajustar los pesos que hay dentro de una red neuronal. Ahora, en particular una red neuronal, como vimos, se conforma de varios componentes, en este caso neuronas o perceptrones, donde cada uno está definido de una forma matemática y todos se conectan entre sí. Si conectáramos todo esto, obtendríamos una fórmula muy grande o una ecuación muy grande, que si bien no es imposible de utilizar dentro del algoritmo de descenso de gradiente, existen formas más adecuadas de poder manejar toda esta información. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, una red neuronal, en particular las que hemos visto hasta el momento, que son las redes multicapa de perceptrones, bien, estas tienen cierta estructura entre sus conexiones y por lo tanto sus fórmulas que se conectan unas con otras tienen cierta estructura. Por lo tanto, es posible aplicar el concepto que es de retropropagación. ¿En qué consiste esto? Bueno, como vimos, el algoritmo de descenso de gradiente requiere que podamos diferenciar el error respecto a los parámetros del modelo que estamos usando. Sin embargo, las redes que hemos visto hasta el momento están seccionadas por capas. Entonces, algo que se suele hacer es hacer esta derivada de la función de error, en lugar de hacerla con respecto a todos los parámetros, se va haciendo del final hacia el principio. Por eso se le llama, este es el componente de retropropagación en el aprendizaje. Es decir, se propaga una señal hacia enfrente, o para calcular la salida de la red neuronal, se calcula el error y en base a este error se actualizan los pesos, pero se actualizan primero los pesos que van de la última capa a la anterior a esta, y así sucesivamente hasta llegar a la primera. Esto, como mencioné, debido a la estructura que tienen las redes neuronales, es fácil hacerlo y más que nada de forma eficiente. Ahora, ¿qué problema implica esto? Bueno, el detalle que tienen estas es en la función de activación. Hay ciertas funciones de activación que al derivarse tienden a generar números muy pequeños cuando hay errores muy grandes. ¿Esto qué va a ocasionar? Bueno, va a ocasionar que, por ejemplo, cuando tengamos un error que nos genere una derivada muy pequeña, como los pesos se ajustan en función del valor de esta derivada, se van a ajustar muy poco. Y después, imagínense que eso pasa en la última capa. Ahora, cuando le sumemos la capa que está anterior a esa, ese valor pequeño se va a hacer aún más pequeño. Y si continuamos así, vamos a llegar a que ese valor va a tender a 0 o va a ser incluso 0. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que los pesos no se actualicen, en particular los pesos de las primeras capas. Este problema de que el gradiente, es decir, la derivada del error respecto al peso, se vaya tendiendo a 0, se le conoce como el problema del gradiente desvaneciente. Y es algo que puede ocurrir muy fácil en las redes neuronales si no se tiene cuidado. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, una de las formas más sencillas es usar una función de activación adecuada. ¿Cuándo elegimos una función y cuándo elegimos otra? Bueno, por ejemplo, para las redes típicas o poco profundas, por ejemplo 3, 4 capas, 5 capas, podemos usar las funciones, por ejemplo la función softmax y otras funciones que, a pesar de que presenten el problema de descenso de gradiente, no va a ocurrir en redes poco profundas. Cuando ya tenemos redes de 20 capas, 30 capas, entonces lo que se sugiere es usar, por ejemplo, funciones como ReLU o la unidad rectificada que vimos en otros videos pasados, porque esta, al derivarse, no presenta ese problema de que hay partes en donde sus diferencias o su error, su derivada, tienda a 0. Bien,
Esto es un poco del problema del descenso de gradiente y el concepto de la retropropagación. Con esto terminamos el video del día de hoy y aprovecho para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en LinkedIn, Facebook, YouTube. Bien, hasta la próxima.